Un docente ateo lanzó un reto para debatir sobre el Islam, planteando 15 preguntas complicadas y asegurando que se convertiría al Islam si alguien lograba responderlas todas correctamente. Una estudiante musulmana, sintiéndose ofendida por tal afirmación, respondió con gran inteligencia y consiguió cautivar a toda la audiencia. Este debate intenso dejó a los presentes impresionados por la claridad y la profundidad de sus respuestas. Comparte esta fascinante historia y que quienes se suscriban reciban bendiciones en su camino. En la Universidad del California Institute, una institución de gran prestigio, estaba por desarrollarse un evento que quedaría grabado en su historia. El gran auditorio principal del campus, que normalmente se destinaba a clases ordinarias, estaba repleto de cientos de estudiantes de distintas facultades. Con un murmullo expectante, todos compartían un mismo objetivo: asistir a la clase magistral de una verdadera leyenda viva de la filosofía, el profesor Richard Parker. El profesor Parker no era desconocido en los círculos académicos. Su profundo conocimiento de filosofía y lógica le había ganado un amplio reconocimiento. Sin embargo, había un rasgo de su personalidad que generaba polémica: su firme convicción como ateo declarado. Durante años, se había convertido en alguien capaz de poner en tela de juicio las creencias de numerosos estudiantes, especialmente musulmanes, con argumentos incisivos y difíciles de refutar. Pero aquel día, Parker no se limitaría a hablar de filosofía. Su intención era poner a prueba las creencias religiosas, especialmente el Islam, de un modo sin precedentes. Con un traje negro y pasos decididos, subió al escenario. Todas las miradas se centraron en él y, en un instante, el murmullo del público se convirtió en un silencio absoluto. Ajustó el micrófono y, con voz firme, declaró: «Hoy no solo cuestionaré la religión. Mi objetivo es desmentir el último mito que la humanidad aún sostiene». Luego alzó un ejemplar del Corán y, fijando su mirada en la audiencia, añadió: «Plantearé 15 preguntas sobre el Corán que nadie podrá responder de forma lógica. Y si alguien logra contestarlas todas, prometo que me convertiré al Islam en este mismo momento». El auditorio se llenó de risas y murmullos. Ninguno de los presentes se atrevió a intervenir. Algunos estudiantes musulmanes, que en ocasiones anteriores habían debatido con Parker, bajaron la cabeza. Conocían la agudeza de su razonamiento y sabían lo complicado que sería dar respuestas satisfactorias. La tensión aumentaba y el ambiente en la sala parecía volverse más pesado. De repente, desde las filas traseras, una estudiante con hijab se levantó. Llevaba puesta una túnica azul oscuro y una mochila modesta sobre la espalda. Su rostro, sereno pero firme, irradiaba seguridad mientras avanzaba hacia el escenario. Se llamaba Mira Adila, cursaba el tercer año de biotecnología, y era la única musulmana dispuesta a enfrentarse al profesor Parker. Todas las miradas se posaron en ella. El aula se sumió en un silencio absoluto, y sus pasos pausados hacia el frente parecían alargar cada instante. Al verla, Parker sonrió con un dejo de ironía. «Vaya, qué osada. ¿De verdad crees que podrás defender ese libro con tu retórica ingenua?». Mira ignoró el sarcasmo y lo contempló con calma y seguridad. «No he venido a defender», respondió con voz tranquila pero firme. «He venido a explicar». Sus palabras impactaron de inmediato en quienes las escuchaban. No había arrogancia ni intención de imponerse, solo una frase sencilla y profunda. Un moderador de la facultad intentó intervenir, pero Parker lo apartó con desprecio. «Déjala, esto será breve. 15 preguntas, 15 derrotas». Con un aire de soberbia, colocó el Corán sobre la mesa, lo abrió al azar y se reclinó con seguridad. «Muy bien, comencemos», dijo con una sonrisa astuta. Pero aquel día no sería la ocasión para reforzar el orgullo del profesor Parker. Sería, en cambio, el instante en que una voz tranquila se impondría sobre la marea de burlas y debates, no para humillar, sino para tocar corazones. En un auditorio cargado de escepticismo,
La semilla de la verdad empezaba a brotar gracias a una joven que no temía ni la presión intelectual ni los comentarios mordaces. Parker cruzó los brazos, fijó la mirada en Mira y dijo: «Bien, Mira Adila, primera pregunta. ¿Cómo pudo Muhammad, un hombre analfabeto en el desierto del siglo VII, detallar las etapas del desarrollo fetal en el vientre materno sin tener formación médica?» La tensión se hizo palpable. Los estudiantes contenían el aliento mientras Parker proyectaba en una gran pantalla un fragmento del Corán, Sura al-Muminun, versículos 12 al 14. Todas las miradas se posaron en Mira, esperando su respuesta. Con un aire de soberbia, colocó el Corán sobre la mesa, lo abrió al azar y se reclinó con seguridad. «Muy bien, comencemos», dijo con una sonrisa astuta. Pero aquel día no sería la ocasión para reforzar el orgullo del profesor Parker. Sería, en cambio, el instante en que una voz tranquila se impondría sobre la marea de burlas y debates, no para humillar, sino para tocar corazones. En un auditorio cargado de escepticismo, la semilla de la verdad empezaba a brotar gracias a una joven que no temía ni la presión intelectual ni los comentarios mordaces. Parker cruzó los brazos, fijó la mirada en Mira y dijo: «Bien, Mira Adila, primera pregunta. ¿Cómo pudo Muhammad, un hombre analfabeto en el desierto del siglo VII, detallar las etapas del desarrollo fetal en el vientre materno sin tener formación médica?» Si esta historia te ha hecho reflexionar y conectar con tus propias experiencias, no te quedes solo con la lectura. Dale like para mostrarnos tu apoyo. Comparte este mensaje para que más personas puedan encontrar sentido y profundidad en sus vidas, y suscríbete para no perderte las próximas historias que traemos con tanto corazón y significado. La tensión se hizo palpable. Los estudiantes contenían el aliento mientras Parker proyectaba en una gran pantalla un fragmento del Corán, Sura al-Muminun, versículos 12 al 14. Todas las miradas se posaron en Mira, esperando su respuesta. Sus palabras sacudieron el ambiente del auditorio. Nadie pudo contradecirlas ni ponerlas en tela de juicio. El profesor Parker, que estaba seguro de haber preparado una trampa para cuestionar la fe de Mira, empezó a sentirse fuera de control. Intentó cambiar de estrategia. «Segunda pregunta», dijo con un tono más cortante: «Si el Corán realmente proviene de Dios, ¿cómo es que afirma que el universo se expande?» Esa es una idea que recién se confirmó en el siglo XX. Mira respondió sin titubear. En el Corán, Sura Az-Zariyat, versículo 47, se menciona: «Y el cielo lo construimos con poder, y en verdad lo expandimos». Profesor, esto es una afirmación clara sobre la expansión del cosmos. Incluso el astrónomo Edwin Hubble llegó a la misma conclusión recién en 1929. Habló con calma, pero con total comprensión. Algunos estudiantes bajaron la mirada, incapaces de ocultar la admiración por la claridad de su explicación. Un alumno de física, sentado en la fila izquierda, permaneció en silencio, reflexionando. El profesor Parker trató de interrumpir, pero Mira continuó con serenidad. Justamente porque él no podía explicarlo científicamente, eso demuestra que esas palabras no podían provenir de un hombre. El Corán no fue escrito por alguien, sino revelado. La ciencia moderna apenas está alcanzando lo que el Corán ya expresó hace 1.400 años. Mira hablaba con una serenidad y seguridad que no solo desarmaban cualquier argumento, sino que también generaban admiración entre todos los presentes. En ese instante quedó claro que el debate no se centraba únicamente en razones, sino en corazones dispuestos a reconocer la verdad. Un tanto acorralado, el profesor Parker formuló la tercera pregunta, mostrando un leve titubeo. El Corán, en la Sura Ar-Rahman, dice que dos mares se encuentran pero no se mezclan. Eso es una metáfora, no un hecho real. Al contrario, profesor, es un hecho, contestó Mira con tranquilidad. En la Sura Ar-Rahman, versículos 19 y 20, se afirma: «Ha dejado fluir dos mares que se encuentran, pero entre ellos hay una barrera que ninguno sobrepasa». En oceanografía, este fenómeno se conoce como haloclina,
donde el agua salada y el agua dulce se topan pero no se mezclan debido a diferencias de densidad y a la tensión superficial. En las filas traseras del auditorio, varios estudiantes comenzaron a tomar notas apresuradamente, asombrados por la respuesta de Mira, que no solo era sólida y coherente, sino también respaldada por evidencias científicas. Parker, intentando mantener su postura, empezó a sentir la frustración de enfrentarse a una explicación tan lógica y fundamentada. Continuó con otra pregunta que ya había preparado. El Corán afirma que el ser humano fue formado a partir del barro. ¿No es esto simplemente un antiguo mito cargado de símbolos? Mira respondió con seguridad. No se trata de un mito. Los componentes esenciales del cuerpo humano, como el carbono, el calcio, el hierro y otros, provienen de elementos que se encuentran en la Tierra. Incluso científicos de la NASA han señalado que los constituyentes del cuerpo humano tienen su origen tanto en el polvo estelar como en los minerales terrestres. Sus palabras provocaron un murmullo en la sala. No eran aplausos, sino miradas que pasaban del escepticismo a la admiración. Incluso el profesor Parker, normalmente tan seguro de sí mismo, permaneció en silencio, procesando una respuesta tan sólida y difícil de contradecir. Mira, que ya había defendido con éxito su exposición sobre la expansión del universo, se preparó para la siguiente pregunta del profesor Parker. Aunque él parecía más inquieto, todavía trataba de mantener su postura. Tal vez sea solo una coincidencia poética, dijo, lanzando una mirada hacia la pantalla que mostraba la cita del Corán. No hay evidencia de que Muhammad realmente comprendiera lo que estaba diciendo. Firme en su convicción, Mira replicó. Precisamente porque él no podía entenderlo desde un punto de vista científico, eso demuestra que no eran palabras suyas. El Corán no fue escrito por un hombre, fue revelado por Dios. La ciencia moderna simplemente sigue el camino que el Corán indicó hace 1.400 años. Sus palabras se propagaron por el auditorio con un silencio absoluto. Todos percibían la serenidad en su voz, pero también la fuerza que emanaba. Mira no solo defendía los pasajes del Corán, sino que demostraba que la ciencia y la fe podían coexistir, complementándose en lugar de enfrentarse. El profesor Parker, antes tan seguro de sí mismo y de sus conocimientos, comenzó a mostrar dudas. Quizás se cuestionaba si había subestimado a aquella joven estudiante, o si su certeza sobre ciencia y religión acababan de ser puestas a prueba por algo más grande de lo que podía abarcar. Gradualmente, la autoridad de Parker se debilitaba, mientras Mira mantenía su postura, respondiendo con valentía y firme convicción a cada pregunta. Cientos de ojos la seguían sin pestañear, observando cómo desmontaba uno a uno los argumentos que antes parecían indiscutibles. La tensión en el auditorio aumentaba, y todas las miradas continuaban fijas en Mira, dejando claro quién estaba realmente dominando el debate. Parker, cada vez más nervioso, volvió a plantear la pregunta sobre los dos mares que se encuentran sin mezclarse. Mira lo observó con determinación. Eso es indiscutible, profesor. En la Sura Ar-Rahman, versículos 19 y 20, se menciona cómo dos mares se encuentran, pero entre ellos hay una barrera que no cruzan. Se trata del fenómeno de la haloclina, donde aguas de diferente densidad y tensión superficial permanecen separadas. La sala, que hasta ese momento estaba cargada de tensión, empezó a llenarse de susurros. Algunos estudiantes comentaban discretamente lo que acababan de escuchar, mientras que en la parte trasera varios docentes invitados tomaban notas con rapidez, como si estuvieran reconsiderando creencias que habían sostenido durante años. Parker, sintiéndose acorralado, trató de sostener su postura. ¿De verdad crees que eso es suficiente para demostrar que tu libro proviene de Dios? Preguntó con un dejo de sarcasmo, aunque ahora se notaba más vacilante. No es solo mi creencia, profesor, respondió Mira con calma. Cualquier persona que se acerque con mente abierta y sincera puede verlo. La evidencia científica no necesita. La fe ciega no es más que la honestidad de aceptar la verdad cuando se revela ante nosotros.
Esas palabras golpearon al profesor Parker como una bofetada inesperada, dejándolo completamente en silencio. Las miradas de cientos de personas en el auditorio dejaron de verla como una simple estudiante. Ahora la percibían como alguien que transmitía la verdad desde un corazón sincero, sin intención de imponerse, sino con el único propósito de exponer lo correcto. El debate, cada vez más intenso, se dirigió hacia el tema del origen de la humanidad. Mira, intervino el profesor Parker, el Corán sostiene que el ser humano fue formado a partir del barro. ¿No es eso un mito antiguo lleno de simbolismo? Mira lo observó con calma, no había enojo ni molestia en su expresión, solo una serenidad profunda. No se trata de un mito, respondió con absoluta claridad. Los componentes fundamentales del cuerpo humano, como el carbono, calcio, hierro, entre otros, provienen de los mismos elementos que existen en la Tierra. Incluso los científicos de la NASA han señalado, en sus investigaciones, que los elementos que constituyen al ser humano se originan tanto del polvo de estrellas como de los minerales terrestres. De inmediato, un murmullo recorrió el auditorio, no de aplausos, sino de una silenciosa admiración que cada uno guardaba en su interior. Los estudiantes que rodeaban a Mira permanecieron callados, como si reflexionaran sobre la profundidad de su respuesta. Aquellos que antes dudaban de sus palabras ya no podían negar lo evidente. Los hechos que había expuesto eran tan coherentes, tan concretos y tan contundentes. El profesor Parker, quien antes mostraba una gran seguridad en sí mismo, ahora guardaba silencio. La mano que hacía un momento había levantado con cierta arrogancia el Corán temblaba levemente, como si percibiera el peso de una pregunta para la cual no tenía respuesta. Tal vez sea solo una coincidencia. Intentó esquivar, aunque su voz carecía de la firmeza de antes. No es coincidencia, profesor, respondió Mira con una leve sonrisa. Es la verdad que proviene de Dios. ¿Acaso el conocimiento auténtico no siempre nos conduce a la misma fuente? La tensión en el auditorio aumentaba, pero Mira se mantenía serena, contestando cada interrogante con convicción. Sintiendo la presión, el profesor Parker trató de desviar el tema. Mira, ¿qué evidencia tienes de que ese libro nunca ha sido alterado? Muchas otras escrituras sagradas han sufrido revisiones, ediciones y modificaciones. Mira respondió sin titubear. El Corán, en la Sura Al-Hijr, verso 9, declara, en verdad, nosotros hemos revelado el Corán y, ciertamente, nosotros lo preservaremos. Desde la época del profeta hasta hoy, millones de personas lo han memorizado, incluso niños en África y Asia pueden recitarlo palabra por palabra. El manuscrito más antiguo hallado en Birmingham, Inglaterra, ha sido datado mediante radiocarbono en la época del profeta, y su contenido coincide exactamente con el que se lee actualmente. Mientras pronunciaba esas palabras, Mira se sintió envuelta en una profunda calma. No había en ella ni una pizca de duda, y nadie podía contradecirla. Todos los presentes en el auditorio percibían la claridad y la veracidad incuestionable en cada una de sus frases. El profesor Parker mostraba una evidente sorpresa. Jamás había esperado que un estudiante respondiera a todas sus interrogantes con argumentos tan sólidos y lógicos. A menudo debatía sobre las creencias ajenas sin detenerse a valorar la profundidad de las respuestas, pero ahora comenzaba a sentirse impresionado por el conocimiento que emanaba de Mira. En medio de aquella atmósfera cada vez más intensa, Parker trató de formular una pregunta que pusiera a prueba la firmeza de Mira. Si Dios es realmente todopoderoso y compasivo, ¿por qué necesita ser adorado? ¿Por qué parece ansiar el reconocimiento humano? Mira respondió con voz tranquila. Profesor, Dios no requiere la adoración de los hombres. Somos nosotros quienes necesitamos rendirle culto para no perdernos en la arrogancia y el vacío. Sus palabras tocaron profundamente a todos los presentes. Ibada, continuó, es el camino que nos recuerda nuestra esencia y protege el alma de la decadencia moral. Dios nos ha otorgado libre albedrío, capacidad de elección y razón,
La adoración es un proceso de purificación que nos guía hacia la virtud. Parker quedó callado. Por primera vez durante el debate, percibió que había algo que superaba la lógica y los razonamientos a los que estaba acostumbrado. Las explicaciones de Mira, simples pero profundas, habían llegado hasta lo más íntimo de su ser. Con cada respuesta, la sala, que antes se llenaba de dudas y escepticismo, se impregnaba de una tranquilidad que surgía de una fe genuina. Mira no solo respondía a las preguntas del profesor con calma, sino que también abría el corazón de cada persona presente, permitiéndoles vislumbrar una verdad que hasta entonces había permanecido oculta. Decidido a no rendirse, Parker formuló otra pregunta, más incisiva y desafiante. Si Dios es justo y misericordioso, ¿por qué existe el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué quienes son buenos suelen enfrentar adversidades mientras los malvados parecen vivir sin preocupaciones? Mira lo observó con profunda comprensión. Cientos de miradas estaban sobre ella, pero no mostraba ningún signo de tensión. Al contrario, irradiaba una calma absoluta. «Profesor, este mundo no es el paraíso», respondió con voz suave, pero segura. «Este mundo es un lugar de prueba». El Corán, en la Sura Al-Baqara, verso 155, nos enseña: «Y ciertamente os pondremos a prueba con algo de temor, hambre, pérdida de bienes, vidas y frutos». El sufrimiento sirve para evaluar la fortaleza del corazón. Su voz llenó el auditorio, y sus palabras, simples pero cargadas de significado, fluían como un río que serena un espíritu inquieto. «El sufrimiento no existe para castigar», prosiguió, «sino para purificar nuestro interior. Quien atraviesa el dolor aprende a cultivar paciencia, fortaleza y a valorar la vida en su totalidad. No se nos somete a pruebas solo para sobrevivir, sino para crecer como personas. En el sufrimiento se esconden lecciones que debemos descifrar. En la pérdida, surge un agradecimiento genuino, y en la desesperanza, una chispa de esperanza que nunca se extingue». Apenas comenzaron a escucharse tímidos aplausos desde las esquinas de la sala, discretos, pero llenos de respeto y admiración silenciosa. Mira hablaba del sufrimiento con serenidad, transmitiendo una sabiduría poco común. El profesor Parker, antes tan seguro y directo, ahora permanecía sin palabras. Se sentía atrapado en un laberinto de respuestas que no solo contradecían sus argumentos, sino que tocaban su esencia más humana. Intentando recuperar la iniciativa, Parker formuló una última pregunta, más profunda y reflexiva. Si Dios es justo y todopoderoso, ¿cómo interpretas el concepto de la eternidad divina desde la perspectiva de la filosofía existencialista? ¿Es posible que Dios también se enfrente a la búsqueda de su propia existencia, tal como lo hace el ser humano? Mira lo observó con total seguridad. Sabía que aquella pregunta podía ser compleja, pero no mostró duda alguna. Respondió con serenidad, como si supiera exactamente qué decir. «Profesor, Dios es un ser necesario. No fue creado, no tiene principio ni fin. En el Corán, Sura Al-Ikhlas, versículos del 1 al 4, se presenta de manera clara y lógica. Di, Él es Dios, único. Dios, el absoluto. No engendra ni ha sido engendrado. Y nada se le asemeja». En cada palabra, ella no solo ofrecía una respuesta verbal, sino que transmitía una comprensión profunda de la divinidad. Dios nunca se encuentra en una búsqueda existencial, profesor. Él es una presencia eterna, incomprensible desde la perspectiva humana. Según el concepto de Tawhid, la unicidad de Dios, Dios lo abarca todo. Todo lo que existe emana de Él y todo volverá a Él. Al hablar de la eternidad de Dios, nos referimos a una esencia que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Las palabras de Mira parecían iluminar la penumbra, proporcionando claridad a quienes antes no comprendían. Incluso el profesor Parker, con todo su conocimiento filosófico, guardó silencio, como si de repente reconociera que había entendido de manera errónea la verdadera naturaleza de la divinidad. Se sentía atrapado en un pensamiento limitado, constreñido por los límites de la razón humana,
sin percibir que existía una dimensión más amplia que su lógica no podía abarcar. El siguiente desafío se presentó con mayor intensidad. El profesor Parker, aunque empezaba a sentirse acorralado, todavía trataba de mantener su autoridad intelectual. Mira, si Dios es uno, ¿cómo se explica que en otras religiones, como el cristianismo, exista la noción de la Trinidad? ¿No entra esto en conflicto con la idea de la unicidad de Dios? Mira lo observó con comprensión, percibiendo la intención detrás de la pregunta. Profesor, respetamos las creencias de otras religiones, pero en el Islam sostenemos que Dios es único, sin compañeros, sin hijos y sin haber sido engendrado. La Trinidad en el cristianismo, aunque relevante para quienes la siguen, no se alinea con el concepto de Tauhid que practicamos. Para nosotros, Dios es uno, indivisible y sin multiplicidad de formas o manifestaciones. Con calma, Mira continuó. En el Islam, Dios es completamente independiente. Él es el creador y soberano de todo, sin estar limitado por el espacio o el tiempo. Mientras que la Trinidad reparte la divinidad en tres, en nuestra fe Dios permanece uno y no necesita asociados. Nuestra comprensión de lo divino no puede restringirse únicamente a la razón humana, sino que implica aceptar que Dios es absoluto, y todo depende exclusivamente de Él. La respuesta de Mira combinaba firmeza y delicadeza a la vez. No rechazaba las enseñanzas de otras religiones, pero exponía con claridad lo que ella misma creía. Cada palabra que pronunciaba transmitía una sensación de paz, llevando serenidad a quienes escuchaban con el corazón abierto. El profesor Parker, aunque empezaba a mostrar signos de vacilación, trató de seguir con otra pregunta. Mira, si Dios es completamente justo, ¿por qué en el Corán hay versículos que indican que la mujer recibe la mitad de la herencia del hombre? ¿No es eso injusto? Mira lo observó con atención. Sé que esta es una cuestión que muchos utilizan como obstáculo por no comprender el contexto del Corán. Con voz serena añadió, profesor, en el Islam, la herencia se reparte según las responsabilidades que cada persona debe asumir. Los hombres tienen mayores cargas financieras dentro de la familia. Son quienes deben mantener a su esposa e hijos. Por eso, su porción de la herencia es mayor. Las mujeres no tienen esa misma obligación. Agregó. Aún así, las mujeres en el Islam son tratadas con gran respeto. Tienen derecho a heredar y nunca se les considera inferiores a los hombres. Incluso en muchos aspectos, el Islam reconoce derechos a las mujeres que otras culturas de la época no otorgaban. En muchos sentidos, eleva la posición femenina, haciendo que su papel en la sociedad sea valioso e indispensable. La explicación de Mira se destacó por su claridad y profundidad. No se limitó a analizar el aspecto legal de la herencia, sino que también invitó a reflexionar más allá del marco del sistema islámico, que reconoce y respeta a la mujer. Su intervención hizo que varios estudiantes replantearan su percepción sobre el papel femenino en la sociedad y comprendieran mejor la importancia de situar cada enseñanza en su contexto. La siguiente pregunta resultó aún más compleja. Mira, ¿qué se dice de la poligamia? ¿No constituye una forma de opresión hacia la mujer? Mira guardó silencio por un momento, luego dirigió la mirada al profesor Parker. El Islam no impone la poligamia, profesor. Simplemente la autoriza bajo condiciones muy estrictas. Un hombre solo puede contraer matrimonio con varias mujeres si es capaz de tratarlas a todas con equidad. De lo contrario, está prohibido. El Islam prohíbe la injusticia en este ámbito. En el Corán, Sura An-Nisa, versículo 3, Allah afirma, «Y si teméis no ser justos, entonces casaros solo con una». Por lo tanto, la poligamia en el Islam no es una forma de opresión, sino una medida válida en circunstancias concretas, siempre y cuando se preserve la justicia. La respuesta de Mira se mostró cargada de razón y discernimiento. No solo defendía los principios del Islam, sino que también ofrecía una explicación del contexto social que respalda esas normas. La poligamia no es obligatoria,
simplemente se permite bajo circunstancias muy concretas y con requisitos estrictos. Mira lo expuso con elegancia, sin juzgar a nadie, sino invitando a quienes escuchaban a comprender más profundamente una enseñanza que a menudo se malinterpreta. La tensión en el aula de la Universidad Westbridge aumentaba, pero Mira se mantenía serena. El profesor Parker, sintiendo que estaba cada vez más acorralado, buscó otra manera de cuestionarla. Eligió abordar un tema que casi siempre desata polémica: la posición de la mujer en el Islam. Con un tono más incisivo y crítico preguntó: Mira, según la ley islámica, la mujer solo puede actuar como testigo en determinados casos, y su testimonio equivale a la mitad del de un hombre. ¿No es eso discriminatorio? Mira respondió sin titubear: Profesor, en el Islam el testimonio femenino no se descarta por completo. Por ejemplo, en asuntos de deuda se requieren 2 mujeres para asegurar que la información sea precisa. ¿Por qué sucede esto? Porque en aquella época las mujeres no participaban de forma directa en transacciones financieras como los hombres, por lo que su intervención en estos casos resultaba crucial para garantizar la justicia. Con notable serenidad continuó: no obstante, en numerosos casos, el testimonio femenino es plenamente valorado. Si observamos la historia del Islam, figuras como Aisha, Salama y otras muchas sahabías desempeñaron un papel esencial al testificar y convertirse en maestras para muchos. Se las consideraba tan competentes como los hombres en conocimiento y sabiduría. Mira no hablaba solo para defender el Islam, sino también para subrayar que la posición de la mujer en la enseñanza islámica no puede reducirse a una interpretación simplista. Explicó con profundidad que el marco de la ley islámica depende en gran medida del contexto social e histórico, y de cómo el Islam trata a la mujer con total respeto, llegando incluso a elevar su estatus por encima de muchas otras culturas de la época. Las palabras de Mira empezaron a tocar los corazones de quienes se encontraban en el aula. Muchos estudiantes que al principio cuestionaban la posición de la mujer en el Islam comenzaron a reconsiderar sus opiniones. Empezaron a comprender que el testimonio femenino en el Islam no representa discriminación, sino un reconocimiento del papel activo de la mujer en la sociedad. Después de responder correctamente la pregunta sobre el testimonio femenino, el profesor Parker planteó una cuestión más profunda. Mira, en el Islam la mujer no puede actuar como imán para los hombres. ¿No constituye esto una forma de desigualdad? Si el Islam reconoce y respeta a la mujer, ¿por qué existe esta restricción? Mira no se dejó intimidar, ya lo había previsto y respondió con serenidad: Profesor, en el Islam hombres y mujeres tienen responsabilidades distintas basadas en sus características biológicas y psicológicas. Los hombres no pueden embarazarse ni amamantar, por lo que su papel en la familia y en la sociedad implica mayores responsabilidades, como mantener a la esposa y a los hijos. Sin embargo, esto no indica que la mujer sea inferior, más bien refleja cómo el Islam valora y honra la función natural de la mujer. Con total seguridad, Mira agregó, el Islam no impide que la mujer sea líder en numerosos ámbitos. Aisha, esposa del profeta Muhammad, fue una figura respetada y con gran influencia en la historia del Islam. Incluso en campos del conocimiento, eruditas como Salama y otras enseñaron a compañeros varones y ocuparon posiciones de gran relevancia en la sociedad. La mujer no está limitada en su capacidad de liderazgo, simplemente, en ciertos contextos, cumple roles distintos. Mira señaló que, dentro del Islam, la mujer conserva la libertad de asumir roles de liderazgo en la educación y en muchos otros ámbitos. Explicó que las restricciones existentes no se deben a una desigualdad, sino al reconocimiento del papel natural que la mujer desempeña en la sociedad. Según su explicación, el Islam protege y dignifica la posición femenina, concediéndole respeto y privilegios que muchas culturas contemporáneas no ofrecían. Las palabras de Mira conmovieron a varios estudiantes en la clase. Aquellos que antes pensaban que el Islam limitaba a la mujer comenzaron a comprender que, en realidad, ofrece amplias oportunidades para desarrollarse y participar activamente en la sociedad,
sin discriminación ni restricciones estrictas, pero con un profundo respeto hacia ella. El profesor Parker, sintiéndose cada vez más superado en el debate, intentó replicar con una pregunta provocadora: si el Islam es una religión justa, ¿por qué existen versículos que parecen instruir a matar a los infieles? ¿No contradice esto la enseñanza de paz que predica el Islam? Mira lo miró con comprensión y respondió: profesor, esos versículos son a menudo malinterpretados y fueron revelados en un contexto de guerra. El Corán, en la Sura At-Tauba, versículo 5, al que se hace referencia frecuentemente, se refiere a combates en situaciones específicas, cuando los musulmanes eran atacados o provocados. No constituye una orden general de matar a los no creyentes. El Islam no promueve la violencia, sino la defensa propia. El propio profeta Muhammad nunca inició una guerra para conquistar, sino que actuó únicamente para protegerse y salvaguardar la fe. Mira prosiguió: el Islam rechaza de manera tajante cualquier violencia innecesaria. En el Corán, Sura Al-Baqara, versículo 190, se afirma: y luchad en el camino de Allah contra quienes os ataquen, pero no cometáis excesos, porque Allah no ama a los que se exceden. Hablo con claridad y equidad. Cada pasaje del Corán debe interpretarse dentro de su contexto histórico y social. El Islam aboga por la paz y contempla la guerra únicamente como medio de defensa. Además, enseña a combatir la injusticia y a tratar con justicia incluso a quienes se consideran enemigos. Frente a una explicación tan completa, el profesor Parker quedó finalmente en silencio. Sentía que ya no podía contradecir los argumentos de Mira. Todas sus objeciones previas, que él consideraba irrefutables, se desmoronaron una tras otra. La atmósfera en el aula, antes cargada de tensión, se transformó en un ambiente de reflexión. Muchos estudiantes empezaron a cuestionar sus ideas sobre el Islam. Con el ceño ligeramente fruncido, el profesor Parker retomó la palabra: ¿por qué el Islam considera la apostasía un delito? ¿Por qué alguien que decide abandonar la fe debe enfrentar un castigo? Mira lo observó con paciencia y respondió: profesor, en el Islam la apostasía no se sanciona de manera automática, salvo que venga acompañada de traición política o de acciones que amenacen la estabilidad de la comunidad. Esta normativa no pretende restringir la libertad de creencia individual, sino proteger a la sociedad frente a posibles riesgos que comprometan la seguridad y la armonía colectiva. A nivel personal, abandonar la fe no es punible, excepto cuando los actos derivados de ello alteran la estabilidad social. El Islam otorga un gran valor a la libertad religiosa. Incluso el profeta Muhammad afirmó: no hay coacción en la religión, cada persona tiene derecho a escoger y practicar su fe, y esto constituye un principio esencial del Islam. Las palabras de Mira fueron precisas y profundas. Explicó con firmeza que las normas islámicas sobre la apostasía no buscan castigar a la persona, sino salvaguardar la cohesión social. Señaló que el Islam valora la libertad religiosa y nunca fuerza a nadie a aceptar sus enseñanzas. El profesor Parker planteó entonces otra pregunta delicada: Mira, ¿por qué en el Islam la herencia de las mujeres es solo la mitad que la de los hombres? ¿No es esto injusto? Mira respondió con serenidad: profesor, en el Islam la asignación de la herencia no refleja superioridad ni inferioridad, sino que responde a responsabilidades diferentes. Los hombres deben proveer económicamente a sus esposas e hijos, mientras que las mujeres no tienen esa obligación. Por eso, los hombres reciben una parte mayor, pero esto no implica que las mujeres sean inferiores. Ellas conservan todos sus derechos de herencia y, de hecho, el Islam les otorga prerrogativas que muchas culturas de esa época ni siquiera contemplaban. Se les respeta y se les reconoce igualdad con los hombres en numerosos aspectos, aunque la distribución patrimonial sea distinta. Mira señaló que la diferencia en la herencia no significa injusticia, sino que refleja una distribución equitativa acorde con los roles y responsabilidades de cada integrante dentro de la familia y la sociedad. Su explicación tocó profundamente a todos los presentes, ofreciéndoles una perspectiva renovada sobre el lugar de la mujer en el Islam.
El profesor Parker, aunque empezaba a mostrar signos de debilidad, intentó formular una pregunta que parecía un desafío incluso para alguien tan erudita como Mira. Mira, dijo con voz algo vacilante, si Dios es justo y misericordioso, ¿por qué existe tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay tanta desigualdad, violencia e injusticia? Si Dios es bondadoso, ¿por qué permite que estas cosas sucedan? Las palabras flotaron en el aire como una sombra densa. Todas las miradas en el aula se posaron en Mira. Para muchos, era una cuestión que impactaba tanto al corazón como a la razón. El profesor Parker había preparado esa pregunta con la intención de desafiar a Mira, cuestionando la justicia divina. No obstante, Mira respondió con una serenidad excepcional, observándolo con una profunda comprensión. El profesor asintió, y Mira continuó con una voz tranquila, pero cargada de significado. El dolor y las dificultades que existen en el mundo no son prueba de que Dios no exista ni de que sea injusto. El sufrimiento forma parte de las pruebas que la vida presenta a la humanidad. Como se menciona en el Corán, Sura al-Baqara, versículo 286, Dios no exige de nadie más de lo que puede soportar. Todo lo que vivimos, tanto la alegría como el dolor, constituye una prueba que revela quiénes entre nosotros son pacientes y sinceros al aceptar su destino. Mira hizo una breve pausa y recorrió con la mirada a la audiencia, que permanecía en completo silencio, escuchándola con atención. Dios no es la fuente directa del sufrimiento. Este surge de las acciones humanas. Con frecuencia cometemos errores. Permitimos que el odio, la avaricia y el ego nos guíen. Sin embargo, en medio de la adversidad descubrimos nuestra fortaleza y encontramos la oportunidad de aprender y evolucionar. Prosiguió con sincera compasión. Si Dios nos ofreciera únicamente felicidad sin desafíos, seríamos frágiles y jamás comprenderíamos el verdadero significado de la fortaleza. El dolor nos enseña a acercarnos más a Él y a apreciar plenamente la vida. Cuando enfrentamos estas pruebas con paciencia, la recompensa que obtenemos es mucho más valiosa. El sufrimiento no es un castigo, sino un camino para acercarnos a Dios. Tras sus palabras, se hizo un silencio profundo. Los estudiantes bajaron la mirada, meditando sobre la sabiduría de sus palabras. El profesor Parker, quien antes había hablado con incertidumbre, permaneció en silencio. Sintió que había algo en la respuesta de Mira que resultaba innegable. Aquello que él siempre había visto como un signo de injusticia divina ahora se presentaba ante sus ojos de manera distinta. Mira no solo transformó su visión sobre Dios, sino que también tocó los corazones de muchos en el aula, que admiraron la claridad y profundidad de su respuesta. El profesor Parker planteó entonces una pregunta de carácter más filosófico. Mira, si Dios lo puede todo, ¿por qué pone a prueba a los seres humanos? ¿Por qué no crear un mundo perfecto, sin dolor ni dificultades? Mira lo observó con serenidad, como si hubiera anticipado esa cuestión. Profesor, Dios nos concede la libertad de decidir nuestro propio camino en la vida. Este mundo no es perfecto porque nos otorgó el libre albedrío. Él no diseñó un mundo sin pruebas, porque precisamente son esos desafíos los que revelan hasta qué punto podemos crecer como seres humanos. Sin obstáculos ni dificultades, nunca llegaríamos a conocernos a fondo. Continuó con firmeza. Dios creó este mundo con todas sus imperfecciones para que tengamos la oportunidad de superarnos. En cada reto se encuentra una enseñanza, en cada sufrimiento, una fuerza que podemos descubrir. Nos da la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, y las pruebas son la forma de mostrar hasta dónde podemos perseverar, actuar con bondad y cultivar la paciencia. Al expresar esas palabras, una emoción profunda invadió a quienes escuchaban. Sus respuestas no solo tenían coherencia lógica, sino que también transmitían un significado esencial para la vida. El profesor Parker ya no encontraba forma de rebatirlas, pues lo que decía Mira era comprensible tanto desde un punto de vista filosófico como espiritual. El sufrimiento, que tantos cuestionaban,
Ahora se percibía claramente como una parte inevitable del proceso humano de crecimiento y de búsqueda del sentido de la existencia. El profesor Parker intentó nuevamente desafiarla con una pregunta más compleja. Mira, si Dios es uno, ¿cómo es posible que existan tantas religiones que se contradicen entre sí? ¿Por qué tantas aseguran representar la verdad absoluta? ¿No genera esto confusión entre las personas? Mira lo observó con serenidad y, esbozando una ligera sonrisa, respondió: Profesor, es verdad que muchas religiones sostienen que poseen la verdad, pero el Islam enseña que todas las revelaciones divinas otorgadas a la humanidad forman un único mensaje, y que en un principio la humanidad era una sola comunidad. El Corán, en la Sura Al-Baqara, versículo 213, afirma: la humanidad era una sola comunidad, pero luego se separaron. Las distintas religiones surgieron a lo largo del tiempo debido a diferencias en la interpretación y desviaciones de las enseñanzas originales. Continuó: el Islam no es una religión recién creada, sino la culminación y perfección de las revelaciones anteriores. Dios envió sus mensajes para guiar a la humanidad, pero con frecuencia ésta se alejaba de su camino. El Islam llegó para reconducir a la humanidad hacia la senda correcta y completar las revelaciones anteriores. La explicación de Mira transmitía serenidad, no criticaba a otras religiones, sino que, con sabiduría, señalaba que el Islam continúa la cadena de revelación desde los tiempos del profeta Adán, y que las diferencias entre religiones surgen por interpretaciones y desviaciones, mientras que el Islam procura perfeccionar esos mensajes divinos. Tras esta intervención, el profesor Parker planteó una última cuestión sobre la ética en el Islam. Mira, si el Islam es tan equitativo, ¿por qué se permite la poligamia? ¿No va en contra de la igualdad entre hombres y mujeres? Mira no mostró sorpresa. Era una pregunta esperada. Respondió con firmeza: Profesor, la poligamia en el Islam no es una obligación. Únicamente se admite bajo condiciones muy estrictas. Un hombre solo puede contraer matrimonio con más de una mujer si es capaz de tratarlas con justicia. De lo contrario, le está prohibido. Prosiguió: el Islam permite la poligamia únicamente en circunstancias específicas, como cuando una mujer queda viuda o requiere protección. En muchas situaciones, la norma fomenta la unión con una sola mujer. Lo fundamental es que la justicia sea respetada. Si un hombre no puede ser equitativo, la poligamia no se autoriza. La explicación de Mira fue precisa y reflexiva. No solo aclaró la legislación islámica respecto a la poligamia, sino que también alentó a la audiencia a considerar el contexto social que sustenta esta norma. La poligamia en el Islam no constituye un mandato, sino una opción que se regula mediante estrictas responsabilidades. Con cada intervención, la autoridad del profesor Parker parecía desvanecerse. La confianza que antes mostraba con firmeza se debilitaba ante la serenidad y la profundidad de las respuestas de Mira. Todas aquellas preguntas que él creía imposibles de contestar ahora encontraban una solución clara y justa. Mira no solo evidenció que el Islam es una religión basada en la paz y la equidad, sino que también demostró que la ciencia y la fe pueden coexistir sin contradecirse. Cada palabra de Mira transmitía una calma excepcional. No era simplemente una estudiante, era un vehículo de la verdad, con convicción y un corazón genuino. No había rastro de ira ni resentimiento, solo una tranquilidad capaz de apaciguar los corazones y las mentes de todos los presentes. Cuando Mira dio respuesta a la última pregunta, el aula quedó envuelta en un silencio absoluto. Nadie habló ni se movió. Tanto estudiantes como profesores quedaron impresionados por la fuerza de sus palabras. El profesor Parker, antes seguro y arrogante, ahora mostraba un visible asombro. Ya no podía ignorar la verdad que Mira acababa de exponer. Finalmente, el profesor Parker guardó silencio. La observó con una mirada diferente. Ya no había desafío, solo respeto. Se sintió vencido, no solo por los argumentos, sino por la verdad que tocaba su interior. Tras unos segundos, habló con voz temblorosa. No,
No sé qué más decir. Tomó el Corán, que antes había sostenido con desafío, y ahora lo contemplaba con profundo respeto. Mira, si todo esto es cierto, quiero aprender. Quiero saber más. Mira simplemente sonrió con suavidad. No había venido para imponer, sino para transmitir la verdad. Y ese día, no solo el profesor Parker cambió, sino también toda la audiencia. La verdad no se impone con voces fuertes ni con victorias arrogantes, sino que se revela con la sinceridad y pureza que emanan de un corazón limpio.